Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos comenzado con el análisis del sujeto del derecho comercial, es decir, el comerciante. Y nosotros manifestábamos que establecer quién es comerciante es de suma importancia para el derecho comercial, pues en mérito a la precisión de este aspecto es que nosotros vamos a poder establecer cuáles son las obligaciones y derechos que le corresponderían. Cualquier persona capaz puede actuar como sujeto de una relación jurídica comercial sin ser comerciante. Entonces, hay personas que sin ser comerciantes forman parte de las relaciones comerciales, por lo cual tenemos que precisar quién es comerciante, ¿no? Hemos visto anteriormente este tema, los actos de comercio, pero los actos de comercio pueden realizarlos personas que no necesariamente sean comerciantes, ¿no? La importancia, el momento que veíamos, el momento que veíamos esta temática, radica en ciertos institutos jurídicos propios para el comerciante, como la quiebra. Hablábamos también de que los comerciantes van a tener ciertas obligaciones que no van a tener otras personas que no sean comerciantes. Aspectos que hacen importante esta temática. Hemos realizado también la distinción entre el concepto económico y jurídico del comerciante. No es lo mismo, pues el concepto económico de comerciante es mucho más amplio y el concepto jurídico de comerciante, por otro lado, es algo más restringido. El comerciante será aquel que directamente ejerce el comercio, ¿no? Se refiere al que actúa para sí y no para otros. Entonces, los mandatarios o las personas que obran en nombre del comerciante no pueden denominarse como tal. Podrían ser denominados auxiliares, pero no así comerciantes. El Código de Comercio boliviano tiene un concepto esencialmente jurídico, habíamos manifestado en su artículo 4, y una vez que analizábamos nosotros las características del comerciante, encontrábamos las siguientes, ¿no? En primer lugar, tiene que tratarse de una persona natural o jurídica con capacidad. De esta manera, nosotros recordábamos un concepto sumamente importante para el derecho, que es el de capacidad, ¿no? Y nosotros decíamos que la capacidad es la aptitud o idoneidad para que una persona pueda tener derechos y obligaciones y para que pueda ejercerlos. Es así que nosotros manifestábamos además que la capacidad puede ser jurídica o de obrar, ¿no? Todos tenemos capacidad jurídica, efectivamente, pero no todos capacidad de obrar. Y para ser comerciante se requiere al menos haber cumplido esos 18 años, ¿no? Esa capacidad de obrar. Hemos hablado que el comerciante debe realizar los actos de comercio de manera habitual. No basta que sean reiterativos, sino que tiene que hacerlo habitualmente. Porque una persona, decíamos, puede realizar varias operaciones en un solo día, ¿no? De manera repetitiva. Pero eso no implica que él ya tenga la calidad de comerciante, sino que tiene que hacer de esto un hábito. El ejercicio del comercio debe realizarse por sí mismo o por un mandatario o por una persona, ¿no? Por interpósita persona, como nos dice nuestro código. Entonces, el comerciante va a ser la persona en nombre de quien obra esa persona, ese mandatario, esa persona que va a reconocer que no está obrando por sí misma, ¿no? O que va a obrar, pero no en nombre de sí misma, sino en nombre de alguien más. Manifestábamos finalmente que nuestro código de comercio establece una presunción de comerciante ante ciertas circunstancias. Y hemos visto que las presunciones pueden ser de dos tipos, juris tantum y juris et de jure. Nosotros manifestábamos que las presunciones juris tantum son atribuciones de determinadas consecuencias que realiza la ley ante ciertos hechos y que sobre las cuales puede probarse lo contrario, ¿no? Esa es una presunción juris tantum. Pero una presunción juris et de jure, nosotros decíamos que son aquellas atribuciones a ciertos hechos que realiza la ley, pero respecto a las cuales no puede demostrarse lo contrario. Entonces, hemos ido analizando cada uno de estos puntos. Además, nosotros hemos podido aclarar esta presunción. Se da
la presunción de que una persona es comerciante cuando tiene un establecimiento local de comercio abierto al público y además de eso, anuncia por cualquier medio de difusión su calidad de comerciante. Entonces, cuando hace pública esta calidad y además ejerce esos actos por los cuales puede evidenciarse que ejerce el comercio al tener un local de comercio, estaremos ante un comerciante según lo establecido por nuestro Código de Comercio. Habiendo realizado un recordatorio de estas temáticas, podemos avanzar y podemos mencionar también que no todas las personas van a ser idóneas o aptas para ejercer el comercio, pues también hay impedimentos y prohibiciones para ejercerlo. En principio, estimados estudiantes, todos son libres de ejercer el comercio. Sin embargo, para mantener libre toda clase de sospechas en el ejercicio de comercio, se mantienen ciertas prohibiciones o incompatibilidades que nuestra norma jurídica establece, ¿no? Y que vamos a analizar en un instante más. Al hablar de impedimentos o prohibiciones, no estamos hablando de una incapacidad propiamente dicha, es decir, no es que la ley le incapacita de tener ciertos derechos, sino que el impedimento o prohibición implica una inhabilidad por ausencia de requisitos que condicionan la facultad de ejercer el comercio. Esto implica que la persona es capaz, pero no puede actuar como comerciante ni ser calificada como tal. Es una limitación a la capacidad de obrar. No estamos hablando de una persona incapacitada como tal, pero sí estamos hablando de una persona que tiene capacidad de obrar, pero a la cual se le ha limitado esa capacidad de obrar, ¿no? Es decir, no la tiene en la misma dimensión que la tendrían las personas que pueden ejercer el comercio. La prohibición se basa en diferentes consideraciones. Es así que nuestro Código de Comercio establece algunas de ellas. En primer lugar, establece nuestro Código de Comercio que las personas señaladas por disposiciones legales o como consecuencia de una sentencia judicial van a estar prohibidas de realizar, ¿no?, actividades comerciales, de ejercer el comercio, de ser profesionales comerciantes. Esto, estimados estudiantes, concuerda con lo previsto por el artículo 21 de nuestro Código de Comercio. El artículo 21 del Código de Comercio establece lo siguiente, cito textual. Artículo 21, pena de inhabilidad para el ejercicio del comercio. En los delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria, el comercio o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre la propiedad industrial y otros con sentencia ejecutoriada, se impondrá como una pena accesoria la prohibición de ejercer el comercio por el mismo tiempo de la condena. Entonces, estimados estudiantes, nosotros podemos ver en el artículo 21 un complemento a las penas establecidas por nuestro Código Penal. Ustedes, en la materia de Derecho Penal 2, van a analizar todos estos tipos penales y además de esa consecuencia jurídica que va a ser la pena concreta para estos casos, hay una pena accesoria, tal cual nos dice el artículo 21 del Código de Comercio, que va a ser la prohibición de ejercer el comercio durante todo ese tiempo que la persona tiene que purgar su condena. Entonces, estas personas estarán inhabilitadas, bueno, estarán impedidas de ejercer el comercio en primer lugar. En segundo lugar, los quebrados que no hayan obtenido una rehabilitación. Nosotros cuando terminemos bueno, en los últimos temas al menos de nuestra asignatura vamos a ver una figura que es la quiebra, ¿no?, que se da cuando hay una cesación de pagos, es decir, cuando una persona, cuando un comerciante en este caso, no puede llegar a cumplir con todas sus obligaciones, no haya solvencia para cumplir con sus obligaciones, entonces se procede según lo previsto por el Código de Comercio para poder satisfacer a sus acreedores. Pero eso ya lo vamos a desarrollar en su momento, ¿no? Entonces, si un comerciante
ingresa en este estado jurídico de la quiebra, que es muy propio del derecho comercial, no va a poder ejercer el comercio hasta que sea rehabilitado. Los directores, administradores, gerentes o representantes legales, así como los síndicos de sociedades declaradas en quiebra culpable o fraudulenta. Una figura es justamente la de la quiebra fraudulenta, ¿no? Con la finalidad de evitar ciertas pérdidas de carácter patrimonial. Muchas veces se realiza esto, ¿no? Pero si es que se evidencia esa quiebra fraudulenta o culpable, que son dos cosas diferentes, se va a inhabilitar, ¿no? Bueno, esas personas también van a estar prohibidas para el ejercicio del comercio. ¿Y cómo se va a establecer esto? Es decir, ¿cómo va a saber una persona que cierto comerciante va a estar inhabilitado? Para eso es que tenemos el registro de comercio, ¿no? El registro de comercio lo vamos a desarrollar, al menos en su primera parte, en nuestra clase del día de hoy. Y en nuestra próxima clase nosotros vamos a desarrollar hasta terminar esta temática del registro de comercio. Pero continuemos entonces. Otro de los impedimentos y prohibiciones establecidos por nuestro Código de Comercio se da para los funcionarios o empleados públicos de entidades oficiales o semioficiales en relación a las actividades que tengan vinculación con sus funciones, ¿no? Entonces, estas personas que van a ser funcionarios, que van a tener esa calidad de funcionarios públicos, no van a poder desarrollar actividades comerciales relacionadas con esa función que ellos desempeñan, ¿ya? Aspectos también, entonces, a tomar en consideración. El carácter de comerciante, estimados estudiantes, puede perderse por motivaciones de diversa índole, por diferentes motivos. Puede acontecer, entre ellos, por el fallecimiento, que pone término a la condición de comerciante, ¿no? Es decir, una persona que fallece pierde esa calidad de comerciante. Y además es una cualidad jurídica, digámoslo así, o una situación jurídica que no necesariamente va a pasar hacia sus hijos, esa calidad de comerciante, ¿no? Si bien el patrimonio en algún punto puede llegar hacia los herederos o hacia legatarios, esa calidad de comerciante también tendría que lograrse después con el correspondiente registro y cumplimiento además de las formalidades establecidas por ley. También puede darse esta pérdida del carácter de comerciante por la incapacidad sobrevenida. Es decir, que la persona sea declarada interdicta, pierda esas facultades cognitivas y volitivas que le permitan tener un discernimiento como la normalidad de la gente, ¿no? Entonces esto impide a la persona además la libre administración de sus bienes, por lo cual la incapacidad sobrevenida termina siendo una causal para perder esa calidad de comerciante. El artículo 22 de nuestro Código de Comercio establece que la calidad de comerciante se pierde por la incapacidad o también por la inhabilidad sobrevinientes, ¿no? Estamos hablando de una persona que tenía plena capacidad para ejercer el comercio en un primer momento, pero que posteriormente, de manera sobreviniente, tal cual establece el artículo, ha perdido esa capacidad por el deterioro de sus facultades, ¿no? De conocer y además para poder tener una voluntad, ¿cómo diríamos? Una voluntad que no esté viciada, digámoslo así. ¿Cuáles son las obligaciones generales de los comerciantes? Obligación, estimados estudiantes, tiene su raíz etimológica en las palabras ob y ligare, ¿no? Obligare significa ligarse en razón de algo, es decir, atarse a algo. Entonces se refiere a un vínculo, por lo que se da por admitido que la obligación termina siendo un vínculo de derecho. Y los comerciantes, en mérito a la situación que ellos tienen, es decir, en mérito a esa situación jurídica que se ha generado para ellos por
por ejercer habitualmente el comercio y según algunos autores también por tener fines de lucro, entonces lo que van a hacer es, bueno, van a tener que cumplir con ciertas obligaciones que vamos a ver en un instante. En términos generales, es un deber jurídico normativamente establecido la obligación, establecido de realizar u omitir determinado acto. Cuando ustedes vean la materia de obligaciones que se analiza en la materia de Derecho Civil 3, ustedes van a ver que la obligación tiene la siguiente definición, ¿no? La obligación es una relación jurídica por la cual una persona denominada deudor tiene que desarrollar una conducta a favor de otra persona denominada deudor, conducta que puede realizarse mediante prestaciones de dar, hacer o no hacer, ¿no? Y en caso de incumplimiento podrá agredirse al patrimonio de este deudor para poder satisfacer al acreedor. Entonces, ante el incumplimiento, estimados estudiantes, se imputa una consecuencia que va a ser negativa o una consecuencia coactiva, mejor dicho, ¿no? Ahí está incompleto, una consecuencia coactiva, es decir, se puede realizar el cumplimiento de esa obligación mediante el uso de la fuerza. Pero obligación tiene un sentido amplio y un sentido estricto, ¿no? El sentido estricto es esa relación deudor y acreedor, y en el sentido amplio también va a referirse a ciertos deberes que debe cumplir alguien. En el derecho comercial, las obligaciones pueden surgir de dos fuentes. En primer lugar, de la ley. La ley va a establecer, como vamos a ver en un instante, en nuestro Código de Comercio, establece un listado de obligaciones que debe cumplir cualquier comerciante. Pero además, las obligaciones surgen de la autonomía de la voluntad, ¿no? Es decir, mediante el negocio jurídico, mediante los contratos. Cuando nosotros analizábamos en el último tema de personas, la teoría de los hechos y actos jurídicos, veíamos que hay un género, ¿no? Que es el hecho jurídico. Todo hecho, suceso, acontecimiento de la vida del hombre, o todo hecho, suceso o acontecimiento del hombre o de la naturaleza que genera efectos jurídicos, decíamos cuando hablábamos del hecho jurídico. El acto jurídico es todo evento, suceso o acontecimiento generado por la voluntad del hombre que genera efectos jurídicos. Y dentro del acto jurídico nosotros encontramos una figura muy importante para el derecho comercial y también para el derecho civil, que es el negocio jurídico. El negocio jurídico se va a caracterizar por ser una declaración de voluntad mediante la cual las personas van a vincularse y van a tratar de satisfacer sus necesidades. Y además van a autodeterminar su relación jurídica. Es decir, las personas van a poder establecer cuáles son los términos bajo los cuales se deben cumplir esa relación jurídica. Entonces, en el derecho comercial también va a surgir obligaciones mediante ese negocio jurídico, ¿no? Que tiene, al menos jurídicamente, su forma en el contrato. Las obligaciones de los comerciantes, estimados estudiantes, pueden dividirse al menos en tres elementos, ¿no? Considerando las obligaciones de manera genérica. En primer lugar, el comerciante tiene la obligación de inscribirse en el registro de comercio. El registro de comercio actualmente en nuestro país se encuentra a cargo en cierta parte de Fundempresa, ¿no? Fundempresa es que se realiza entonces el registro de las nuevas empresas, también de ciertos actos jurídicos, las modificaciones que se va a dar en el capital, las fusiones que se van a dar, etcétera. La obligación entonces, el comerciante tiene la obligación de inscribirse en el registro de comercio y eso conlleva también esa obligación de registrar todos los actos de comercio que sean trascendentes en el ejercicio del mismo. En segundo lugar, estimados estudiantes, tiene la obligación de llevar la contabilidad. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Es decir, hay un libro diario, hay un libro mayor, hay también el denominado balance que tiene que de las actividades que se va a realizar, ¿no? Por un profesional idóneo al efecto. Y esto con la finalidad también de contar con registros transparentes sobre los actos que va a ir realizando la empresa o la sociedad más, o sea, en un sentido más jurídico, ¿no?
En tercer lugar, existe la obligación de conservar los documentos que la ley requiere. Nosotros vamos a ver que esos documentos comerciales, esos libros que tienen los comerciantes, van a tener un valor entre ellos al menos, ¿no? Siempre y cuando cumplan con las formalidades establecidas por la ley. Eso lo vamos a analizar también en nuestra siguiente clase. El artículo 25 ya precisa estas tres obligaciones genéricas, se precisan un poco más en el artículo 25 del Código de Comercio, ¿no? Entonces, entre las obligaciones establecidas por el artículo 25, nosotros encontramos las siguientes. En primer lugar, los comerciantes deben matricularse en el registro de comercio. Primera obligación. En segundo lugar, deben inscribir en el registro de comercio los actos, contratos y documentos sobre los cuales la ley exige esta formalidad. Muchas veces, bueno, ustedes cuando vean la teoría de los contratos, voy a tratar yo también de dar una introducción en esta materia, la teoría general de los contratos, cuando veamos los contratos comerciales, van a ver que hay algunos contratos que exigen mínimamente realizarse por escrito o mínimamente realizarse por una escritura pública. Entonces hay ciertos contratos también que van a exigir o bueno, ciertos actos que la ley va a exigir que sean registrados, ¿no? Que cumplan con ciertas formalidades. En tercer lugar, entre las obligaciones de los comerciantes, nosotros encontramos la obligación de comunicar a la autoridad competente sobre la cesación de los pagos, es decir, esto que va a conducir a la quiebra, ¿no? Por obligaciones contraídas en los plazos establecidos por ley. Además, tienen que llevar la contabilidad de sus negocios, es decir, todas aquellas obligaciones y creencias con las que cuente la empresa. Deben cumplir con las obligaciones tributarias. Este es otro aspecto muy relacionado con el derecho tributario, ¿no? Estos deberes impositivos con los que deben cumplir los comerciantes. Deben conservar, esto es diferente, ¿no? Además de llevar la contabilidad de los negocios, los comerciantes deben conservar los libros, documentos y papeles relacionados con sus negocios por el tiempo establecido por ley, ¿no? Que son 5 años, como vamos a ver posteriormente. Esto a efectos de probar las obligaciones y los créditos de los cuales, en los cuales los mismos se encuentran vinculados. Asimismo, una importante obligación de los comerciantes es la de abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal. Nuestro Código de Comercio establece un listado de actos por los que son considerados como vulneraciones a un desarrollo ético del comercio, ¿no? Esa es una competencia desleal por la cual una empresa o un comerciante, concretamente, va a desprestigiar a otro comerciante, va a hacer uso de ciertas mercancías que ya había creado otro y sobre las cuales tenía patentes, registros, o también mediante el abuso de las marcas, ¿no? Mediante el abuso de las marcas. Entonces, vamos a ir analizando estos presupuestos también en nuestra siguiente clase, porque en esta clase vamos a dar una pequeña introducción al registro de comercio. Finalmente, los comerciantes, estimados estudiantes, tendrán que cumplir todas aquellas obligaciones que estén señaladas por ley, ¿no? Y el Código de Comercio va a establecer también ciertas obligaciones en mérito al tipo de contrato que vayan a celebrar los mismos. Empecemos con la primera obligación, ¿no? Hemos dicho que estas obligaciones pueden resumirse en 3. En la obligación de inscribirse en el registro de comercio, obligación de llevar la contabilidad y finalmente la obligación de conservar los documentos que la ley requiere. Veamos la obligación de inscripción en el registro de comercio. Esta es una obligación inicial que tiene como finalidad obtener aquel documento que va a acreditar esa calidad de comerciante que va a tener el mismo, ¿no? Y esto lo va a hacer mediante la denominada matrícula de comercio. La matrícula de comercio va a identificar al comerciante dentro de ese registro, ¿no? Además que le va a dar ciertos beneficios, pues al estar inscritos en el registro de comercio, también el ejercicio de su profesión
como comerciante, va a gozar de mayor credibilidad al encontrarse en tal registro, ¿no? Vamos a ver en la siguiente clase, nos va a tocar ver un poquito más de ello. Posteriormente, después de haberse inscrito en el registro de comercio, presentando todos aquellos requisitos establecidos por la ley y también por los reglamentos, etcétera. Por ejemplo, en una SRL se tendrá que presentar la Constitución, se tendrá que presentar el poder. Dentro de la Constitución estará el acta de constitución, claro está, y se tendrán que realizar los pagos correspondientes, ¿no? Es un trámite sumamente veloz que se realiza al menos en 24 horas, ¿no? En 24 horas y de hecho es digital. La matrícula de comercio puede llegarte también de manera digital sin necesidad de acudir a las oficinas de Fundempresa. Todo puede realizarse vía web. Al respecto, el artículo 28 de nuestro Código de Comercio establece que deben obtener matrícula de comercio o la matrícula en el registro de comercio las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 5º, excepto las asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Nosotros vamos a ver cuando analicemos esto de las sociedades, vamos a ver que hay una figura que es la de las asociaciones accidentales y estas no van a requerir del registro, ¿no? Del registro y de la obtención de la matrícula. Pues se va a tratar de comerciantes que se juntan para una eventual finalidad, ¿no? Para cumplir con cierta finalidad específica, pero va a ser algo más, ¿cómo diríamos? Tal cual lo dice su nombre, ¿no? Accidental. Y no va a llegar a constituirse como tal, es decir, como una sociedad de manera formal. Por otro lado, el artículo 30 del Código de Comercio establece lo siguiente. El comerciante está en la obligación de informar al registro de comercio de cualquier cambio o mutación relativa a su actividad comercial y a la pérdida de su calidad de comerciante para tomarse nota de ello en el registro citado. Lo mismo se hace con sus sucursales, agencias y establecimientos de comercio, actos y documentos sujetos a registro. Entonces, en cuanto se abran nuevas sucursales, nosotros hemos visto en Derecho Civil Personas que hay una teoría, ¿no?, inherente a las sucursales. La persona jurídica tiene domicilio en cualquiera de sus sucursales. ¿Recuerdan aquello? Entonces, estimados estudiantes, también tendrá que informarse sobre estas sucursales en el registro de comercio. Asimismo, cualquier modificación en el capital, cualquier modificación que se vaya a realizar en cuestión de socios, tal vez, si es que hay la expulsión, etcétera, según los reglamentos de la sociedad, esto también tendrá que informarse y tendrá que registrarse, ¿no? Estas modificaciones en el correspondiente registro de comercio. Y esto usualmente se lo hace como, en primer lugar, las sociedades, hablando ya de sociedades concretamente, tienen, ¿no?, sus correspondientes asambleas reguladas igual según los estatutos. Eso lo vamos a analizar con más detalle cuando veamos las sociedades. Pero como les decía, ellos tienen sus asambleas, esto se sienta en ciertas actas, sobre esas actas se generan testimonios, es decir, no, se van a protocolizar estas decisiones. Esto se va a firmar por los socios en un determinado contrato para modificar ciertas situaciones. Una vez protocolizado este acto, ¿cómo diríamos? Una vez protocolizada esta documentación que contiene declaraciones de voluntad, los testimonios otorgados por el notario son los que se van a registrar en el registro de comercio, ¿no? En términos simples, entonces, es aquello. Esa documentación se protocoliza, posteriormente de ser protocolizada y autorizada, digámoslo así, por el notario de fe pública, esto se inscribe en el registro de comercio. Entonces, esto es básico, por si acaso, y les va a servir posteriormente. Al menos esa pequeña referencia, ¿no? Lo mismo se hace con sus sucursales, ya hemos dicho. El registro de comercio es el órgano del Estado plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a los comerciantes. Tiene como
Objeto, extender la matrícula de comercio e inscribir los actos sobre los cuales la ley exige esta formalidad. Veamos un poco de la historia del registro de comercio. El registro de comercio tiene como, bueno, se origina en la Edad Media, ¿no? Los registros al menos, respecto a ciertos gremios de comerciantes. La falta de inscripción en los registros de comercio generaba ciertas sanciones en contra de aquellos que no lo habían hecho. En principio se realizaban registros solo personales con listas de comerciantes y sociedades inscritas. Luego es que se van agregando otros documentos que van a ingresar al registro de comercio, ¿no? En un principio solo se registraba la persona, pero es posteriormente ya que se van registrando ciertos actos. En un comienzo eran registros privados, es decir, que a los cuales solo tenían acceso las personas del gremio, pero posteriormente se ponen a disposición del público y el registro de comercio cumple además esa función de informar sobre los comerciantes, ¿no? Sobre los comerciantes, su solvencia, etcétera. Más que nada sobre su constitución formal, digámoslo así, ¿no? Es decir, sobre su reconocimiento jurídico. El Código de Comercio francés de 1807 no tenía disposiciones inherentes al registro de comercio, mientras que el Código de Comercio español de 1829 ya regula un registro de comercio para aquel país. En Bolivia, estimados estudiantes, se establece un padrón general de comercio que estaba a cargo de la renta, esto mediante decreto de 20 de julio de 1936, y posteriormente pasa a dependencia de las cámaras departamentales, ¿no? De comercio. Es la ley de organización del Poder Ejecutivo, la ley 1788, la que crea el Servicio Nacional de Registro de Comercio, denominado SENAREC, ¿ya? Servicio Nacional de Registro de Comercio, que dependía del Viceministerio de Industria y Comercio Interno. Por otro lado, la ley 2427 de 28 de noviembre de 2002 crea la Superintendencia de Empresas para regular, controlar y supervisar el registro de comercio. A ver, recordemos entonces. Se crea en Bolivia un registro de comercio. Ese registro de comercio tiene una dependencia depende del órgano ejecutivo, ¿verdad? Entonces hay un registro de comercio que se va a encargar del registro de todos esos actos y también de otorgar la correspondiente matrícula a los comerciantes, pero este va a depender del órgano ejecutivo. Obviamente eso va a ir cambiando, ¿ya? Así como van cambiando los gabinetes, van cambiando también los ministerios, sus denominaciones, como ustedes saben. Entonces ha ido cambiando la dependencia la entidad de la cual depende el registro de comercio, ¿no? Este SENAREC, además de este SENAREC, en la ley 2427 se crea una superintendencia. La superintendencia va a tener esa finalidad de regular en primer lugar, en segundo lugar de controlar y de supervisar el registro de comercio, ¿no? Entonces, esto va mucho más destinado, ¿cómo diríamos? La superintendencia no se encarga del comercio, del registro de comercio como tal, sino se va a encargar de la regulación, ¿no? Del control respecto a este SENAREC. Entonces, son dos instituciones diferentes, ¿no? Pero, mediante el decreto supremo 0071 de 9 de abril de 2009, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, AEMP, ¿no? La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, entonces, sustituye a la superintendencia, ¿no ve? Desde el 17 de diciembre de 2001, además, la parte privada de SENAREC está a cargo de la Fundación para el Desarrollo Empresarial, Fundempresa, que es creada por la Cámara Nacional de Comercio e Industria y la Cámara de la Construcción.
Las cámaras de comercio, estimados estudiantes, no son estatales, ¿no? Son grupos particulares. Y estos pasan a hacerse cargo del registro de comercio, ¿no? No es que se les otorgue totalmente, sino que se les da esa posibilidad de que ellos puedan encargarse del registro de comercio. Senarec, entonces, entonces Fundempresa tiene a su cargo en forma temporal una parte de esos registros del Servicio Nacional de Registro de Comercio, del Senarec. Estimados estudiantes, como han podido ver entonces, hoy en día tenemos Fundempresa, que es el registro de comercio, que va a estar a cargo, claro está, del órgano ejecutivo también. Va a depender del órgano ejecutivo, no, mentira. Fundempresa que va a tener parte del Senarec, ¿no? Parte del Senarec, disculpen. El Senarec va a estar a cargo del órgano ejecutivo. Pero aparte, tenemos la autoridad de fiscalización y control social de empresas, que también está a cargo del órgano ejecutivo, que es otra entidad que se va a encargar de controlar y supervisar, ¿no? Controlar y regular, mejor dicho. Controlar y regular, más que nada, el registro de comercio, ¿ya? Finalmente, y para concluir nuestra clasecita del día de hoy, revisemos las funciones del registro de comercio. El registro de comercio tiene diferentes funciones, entre las cuales de manera genérica nosotros podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, el registro de comercio va a tener una función informativa para terceros sin consecuencias jurídicas determinadas, ¿no? Eso podría suceder, es una forma mediante la cual va a ejercer un registro de comercio, es decir, solo con función informativa. Otra función que pudiera tener un poco más amplia ya el registro de comercio es la función declarativa. Mediante la función declarativa, lo que va a pasar es que los actos que se realicen por los comerciantes sean oponibles ante terceros. Es decir, que el registro va a permitir que un comerciante pueda oponer ciertos derechos, ¿no? Pueda oponer ciertos derechos que ha adquirido sobre otra empresa o respecto a otra empresa, ¿no? Entonces va a generar esa oponibilidad, va a poder oponer esos actos ante los terceros, va a poder hacer reconocer esos actos. Si una empresa se registra, si una sociedad se registra, entonces puede oponer esa calidad de sociedad ante terceros y hacer respetar esa situación de que es una sociedad, por ejemplo. Encontramos en tercer lugar una eficacia constitutiva también que puede darse, pues determina la situación jurídica. Es decir, además de dar esa función declarativa, otorgándole, como diríamos, ciertos derechos, constituye una situación jurídica, ¿no? Le otorga esa situación de comerciante a los ojos del derecho. Determina la situación jurídica del comerciante. Finalmente hay una función sanatoria, pues sirve para sanear las situaciones en las que faltó algún requisito legal, ¿no? Entonces, mediante el registro también se pueden subsanar ciertos aspectos que no se hubiesen realizado de manera correcta en su momento. Aspectos formales, por ejemplo, ¿no? Tal vez una palabra que se ha equivocado, tal vez cuando la empresa ha presentado su constitución, no ha puesto el objeto total al que se dedica, sino que le ha faltado alguna palabrita. Entonces, tiene esa función también el registro. Se puede modificar y arreglar ciertas situaciones, ¿no? Fundempresa, por otro lado, establece que las funciones del registro de comercio son las siguientes. En primer lugar, el registro de sociedades comerciales y empresas unipersonales que operan en el territorio nacional. En segundo lugar, registrar actos comerciales públicos de las sociedades comerciales y empresas. Y es importante también eso, ¿no? Las empresas que se van a presentar ante ciertas licitaciones y negociaciones con el Estado tendrán que tener este elemento formal que es la matrícula de comercio y registrarán también esos actos que realicen en el correspondiente registro. Deberán, bueno,
también entre las funciones está certificar la información con la que cuenta. Fundempresa entonces manifestará cuál es el domicilio que tiene cierta empresa, quiénes son los socios, según corresponda, ¿no? Y además genera información estadística, esto es muy importante. Genera información estadística para ayudar a la institucionalidad pública y privada, pues mediante los registros, digámoslo así, del movimiento de las empresas, creación de las mismas, actos que se van a ir realizando, se van a ir tomando decisiones, ¿no? Entonces puede ayudar también el registro de comercio a determinar, por ejemplo, puede ser un colaborador al momento de establecer cuál es el Producto Interno Bruto, etc. Entonces, esos datos con los que cuenta van a poder van a poder ayudar a tomar decisiones de carácter económico, ¿no? Hasta acá entonces nuestra clase del día de hoy. Si es que existen alguna duda, algún comentario, yo estoy atento a ello. También tenemos, reitero siempre, nuestro foro de preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si tienen también preguntas, pueden realizar las preguntas que quieran en este instante.